Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Yo tengo el gusto de que esté con nosotros un querido amigo, un gran amigo, un hombre medalla de oro su promoción, sumamente un brillante legislador nacional por nuestra provincia, por Corrientes, en varias oportunidades. Además, presidente de la International Law Association, hoy es presidente del Partido Demócrata de la Capital Federal. Muchas otras cosas de mi querido amigo, el doctor Ricardo Balestra, que ha ocupado otras funciones públicas. Querido Ricardo, te agradezco enormemente que hoy esté en nuestro programa, hoy martes en realidad, porque hay varias situaciones que se están dando en el país. Bueno, tenemos las elecciones de antes de ayer, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. Así es. Como otras elecciones, así que yo te dejo a vos que con total tranquilidad te puedas expresar en lo que creas conveniente o prioritario en este momento. En primer lugar, estimado Pocho, quiero agradecerte nuevamente esta gentil invitación que me ha formulado para acompañarte en este programa que es seguido por tanta gente que mantiene una línea de pensamiento muy clara y muy coherente. De tal manera que para mí es un honor poder participar contigo de este breve análisis de la situación de nuestro país, en una circunstancia en que pareciera irse enrareciendo, como se ha dicho por varios sectores, el clima electoral por agresiones, situaciones en las urnas muy discutibles, se han denunciado maniobras fraudulentas, recientemente en lo que ha ocurrido en Tucumán, de tal manera que yo creo que habría que formular una apelación a la tolerancia, a la concordia de todos para buscar que este proceso electoral se desenvuelva dentro de la mayor normalidad y respeto. Firmo con las dos manos lo que acabas de manifestar, así que creo que es de sustancial importancia en este momento, de gran trascendencia, que los argentinos aprendamos a convivir civilizadamente, a debatir las ideas, a emitir opiniones. Aún en la discrepancia creo que tenemos que tratar de hacer. Por supuesto, de eso se trata la democracia. Claro. La discrepancia debe respetar al otro, porque el otro y los otros, circunstanciales adversarios de un cotejo electoral, pueden ser necesariamente nuestros aliados en el gobierno o en la oposición, pero Exacto. Siempre para construir una democracia sólida, genuina y representativa, que es lo que el país reclama. Ricardo, querido, vos sabés que tenemos un gran respeto por el Partido Demócrata de la Capital Federal. Muchas gracias. Que tiene tantos años. Rodríguez Peña 925. 525. 525. Bueno, donde vos estás organizando con la gente que colabora contigo, reuniones con gente que viene a exponer su pensamiento en distintas áreas, ¿no? Así es. Distintas disciplinas. Me interesaría que le dijera un poco, si quería a los televidentes. Como no, ha estado el presidente y el secretario de la Academia Nacional de Educación, los doctores Barcia y Rato. Magnífico. Han estado embajadores como Diego Guelar, Alberto Daverede, Félix Peña. Va a estar próximamente otra de las figuras de la diplomacia y del servicio exterior, que nos ha prometido su concurso para hablar del tema del Estado Islámico y el Medio Oriente. Tenemos al embajador Eduardo Sadús, que dirige la parte de relaciones exteriores dentro del partido. Ahora se inicia el 1 de septiembre un ciclo para los dirigentes que contempla las exigencias de la ley de partidos políticos, pero que es una forma también de atraer a la juventud. Y estamos colaborando también con amigos de otros distritos en conformar una gran fuerza política
demócrata, autonomista, que pueda mostrar las virtudes de nuestras agrupaciones a lo largo del tiempo y sobre todo en la actual circunstancia, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros importantes lugares del país. Claro, porque lo del nombre tiene significación, pero lo que más importancia tiene es que podamos conformar esa fuerza a que vos te referís, ¿no? Vos, Pocho, has sido gobernador de la provincia de Corrientes, senador nacional, embajador de la República, de tal manera que sabés, tal vez como nadie o mejor que nadie, la importancia del acuerdo. En Corrientes el pacto autonomista liberal fue la expresión de acuerdo de dos fuerzas políticas muchas veces encontradas en la historia, pero que forjaron juntas gobiernos que dieron progreso espiritual y material a la provincia como el que te tocó presidir. Esa experiencia en Corrientes hay que trasladarla a todo el país, sobre todo ahora que ya no son posibles las confederaciones de partido de distrito y que la única forma de expresarse nacionalmente es un partido también nacional. Un partido con personería política nacional. Con personería nacional. Y como yo sé que vos participás de esa inquietud y de esa idea, quiero comprometerte a acompañar esa misma idea a fuerza con todo el prestigio y la gravitación moral y política que tiene tu persona para ser artífice junto con muchos otros argentinos de buena fe de una construcción política que el país necesita. Porque yo digo siempre, Ricardo, y con vos hablamos muchas veces fuera de este programa, porque que a pesar del rango constitucional que tienen los partidos, de la reforma del 94, igual nos opusimos en muchas cosas, pero coincidimos en algunas como esta, por ejemplo. Claro. Artículo 18, rango constitucional de los partidos políticos. En lugar de fortalecernos, hemos disminuido nuestra fortaleza. Así es. Intelectual. Fundamentalmente creo por no practicar en muchos casos la democracia interna, por preocuparnos, por no fortalecer las instituciones, por no darle el rango que le corresponde a lo que integra. El sesgo, precisamente, Pocho, de la reforma del 94, de la que vos valientemente te opusiste en su momento, que vino acompañado de la intención de aquel tercer movimiento histórico, seguido después de la transversalidad que practicó el modelo kirchnerista también, significó que la cláusula que consagró a los partidos políticos como herramientas esenciales de la democracia, en la práctica quedara desvirtuada. Hoy se habla de espacios que permiten alianzas circunstanciales entre fuerzas distintas o entre candidatos distintos. Para una sola elección, ¿no? Para una sola elección. Y el otro gran ausente, con motivo de la reforma, es el federalismo argentino. Bueno, y ahí, coincidiendo totalmente con lo que vos decís, uno de los temas que a mí me quitó el sueño totalmente fue haber eliminado, fue el peor golpe que se le dio al federalismo. El colegio electoral. El colegio electoral. Por supuesto. El colegio electoral era el mecanismo de acuerdo natural que le daba a las provincias una participación razonable, igualitaria. Claro, igualitaria. Como eran los dos senadores elegidos por las legislaturas locales, no este tercer senador que introduce a los partidos de la minoría para compensar tal vez una situación partidaria de conveniencia en ese momento, pero que ha diluido el federalismo. Si a eso se adiciona que el gobierno nacional, con el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, asume el control del 75% de los recursos del país, rápidamente uno advierte que los gobernadores tienen que venir a pedir limosnas a Buenos Aires y no tienen la libertad económica para gobernar sus provincias. Porque fuiste director de provincia, que tuviste una serie de cargos ahí. El que sí a veces comenta nuestra primera reunión como gobernadores después del 83, lo dice permanentemente, que tuvimos con el presidente Alfonsín, que fue un hombre ecuánime, eso sí. Reconozco, un gran demócrata. Me manifiesta el doctor Adolfo Rodríguez Sá, que en la primera reunión yo le dije, mire, presidente, yo creo que en lugar de que los gobernadores vayamos a visitar a los ministros y a pedirle por favor que nos den algo que legítimamente nos corresponde, es más importante que los ministros no vayan a esperar al retiro a los gobernadores y no nosotros. Sí, pues así debiera ser.
Y sobre todo cuando te dicen que están ocupadísimos, que están con muchos problemas, que no pueden. Así es. Y en su momento vos te enfrentaste al secretario de Hacienda de su momento, incluso dispuesto a renunciar al gobierno cuando no se le quería reconocer a Corrientes la participación que legítimamente le correspondía en los recursos coparticipables. Esa debe ser la actitud digna que asuman los gobernadores, que son delegados del gobierno federal, pero con autonomía propia, con recursos propios. Son los que tienen que construir el país de todos, porque por otra parte no hay que olvidar, la nación es el resultado de los pactos preexistentes de las provincias para hacer la organización nacional. Totalmente. Tenemos 12 minutos todavía, o 13, no sé, Ricardo, así que yo te dejaría cómo estás haciendo, bueno, además de ser presidente de la International Law, que yo tengo el gusto de participar allí. Vos sos nuestro director en la International Law Association, en un área en la que te has destacado como legislador, que es la libertad de expresión, donde hemos hecho reuniones de que ha venido el doctor Claudio Escribano, el doctor Desain y otras figuras importantes. Sé que te van a entregar próximamente un premio por tu trayectoria en los diarios del interior, un reconocimiento. Y bueno, ese es un área que no es solo nacional, sino que es internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa se ha preocupado por los ataques a la libertad de prensa en Venezuela y también en la Argentina, donde se ha atentado contra el periodismo libre, contra Clarín, contra La Nación, contra Perfil. En Ecuador también. En Ecuador también. Todo sesgo totalitario, autoritario de los gobiernos lleva a chocar con este factor fundamental del Estado republicano, que es la libertad de prensa. Totalmente. Ricardo, y en el Partido Demócrata, usted también, hablamos vez pasada entre varios con respecto a lo que vos decías, de conformar el Partido Nacional. Esa es nuestra intención. Porque no se puede hacer solamente una confederación, como bien Así decía. es, hay que tener, para hacer una confederación con partidos de distrito, que por razones locales prefieran mantener su independencia, hay que tener un partido nacional si es que tenemos deseo de tener representación nacional y sobre todo de ser escuchados de otra manera por los partidos nacionales que en este momento están en el escenario, como el PRO, como el radicalismo, como la coalición cívica, que son partidos nacionales y se entienden perfectamente. Los partidos locales, naturalmente, somos respetados, pero no tenemos la gravitación necesaria que tienen los partidos nacionales para el cometido de nuestras ideas, que desde luego son nacionales porque la capital federal ha sido históricamente un territorio nacional y no se limitan sus dirigentes al trámite de las cuestiones solamente municipales, sino que deben tratar problemas que hacen a todo el país. Y además creo que al país le hace falta una fuerza moderada, más que, iba a decir de centro, pero más moderada, una fuerza que tenga un proyecto de país en serio. Así es. Que defienda el federalismo, que respete las instituciones, que las fortalezca, que el sistema republicano tenga plena vigencia. Por supuesto. El otro día estuvo acá un querido amigo y un brillante doctor en Derecho y Ciencia Económica, fue secretario de Energía, presidente de IPF, el doctor Daniel Montamac. Una figura notable. Que presentó un libro que habla democracia y república. Claro. Que creo que se dan de la mano. Y qué bueno sería, ¿no? Lo que decíamos con vos recién, Ricardo, el tema de el colegio electoral tenga plena vigencia, porque en aquel momento el argumento que se utilizaba por ese famoso pacto de Olivos, al cual yo me opuse tenazmente en el Senado, era que era una cuestión arcaica, vetusta, antigua. Y Estados Unidos lo tiene. Por supuesto, la democracia más moderna del mundo tiene el colegio electoral que funciona perfectamente, porque puede ocurrir, como ocurrió en una oportunidad no lejana, que el presidente que tuvo menos votos sea presidente porque el colegio electoral así lo resuelve, en resguardo del federalismo y de la expresión de estados como el de la Florida, que fue definitorio. Exacto. Y en ese caso, provincias como Corrientes, como Mendoza, como San Luis, cualesquiera de ellas podrían tener la gravitación propia de tales en el Senado, en el gobierno nacional, en las grandes decisiones de la política,
y eso debe ser respetado y rescatado. Y una cosa, Ricardo, vos que también sos un economista, que has estudiado, que estuviste en el exterior haciendo posgrados, etcétera, el tema económico. Es fundamental que vos hables en este momento de eso. Y digo antes, para simplemente, si vos me permitís, creo que el gasto público, que es el más alto de la historia que tenemos hoy, en muchos casos también se debe a la política. Pero no a la política porque sí, sino porque tenemos un tercer senador, porque tenemos otros funcionarios en menor cantidad que llevan como consecuencia un gasto impresionante, porque un senador más, con los asesores, con la dieta, con lo que te rige, con los pasajes, con todo esto que se ha desvirtuado últimamente, esto evidentemente no trae nada positivo. Nada positivo. En materia económica. Y además, ahí ya te pregunto lo siguiente. ¿Cómo estás viendo el tema económico? Me interesaría mucho que lo dijeras. Sí, con una gran preocupación porque el déficit fiscal se ha duplicado o triplicado. El Banco Central y el ANSES han sido utilizados indebidamente como cajas para financiar al Tesoro, en perjuicio, en el primer caso, del valor de la moneda y en el caso de los jubilados, sometiéndoles a un trato indigno y muriendo muchos de ellos antes de poder cobrar sus legítimos haberes. En el foro internacional, en el problema que tenemos con los acreedores que no han entrado en el canje, se ha considerado al Banco Central como un alter ego del gobierno, con lo cual no parecería tener autonomía. Se ha incrementado los reclamos de acreedores que no entraron en el canje. En definitiva, la herencia económica de la próxima administración, sea del signo político que fuera, va a tener una carga gravísima para enderezar esta situación, porque la herencia es muy pesada, lamentablemente. Lo que vos acabas de decir con respecto al tema previsional, el doctor Semino, que es que es una gran persona, viene a veces acá y plantea, ellos miden en mayo y en diciembre. Así es. Y para que no se entre en la indigencia, el jubilado pensionado tendría que ganar más de 7.000 y pico de pesos. Están ganando 2.600.000 jubilados, están ganando 3.000 y pico, 4.000 pesos. No pueden subsistir. Por eso yo creo que acá hay que hacer, a mi criterio, no sé si vos coincidís, una profunda reforma impositiva y una profunda reforma previsional. Sin duda. Los impuestos tienen que estar destinados a sus fines específicos. Hay que volver a alentar a los sectores productivos del país, poder exportar, poder importar los insumos básicos también para las exportaciones y para la industria, generar confianza para que vengan inversiones del país y del extranjero, devolver la fe en la Argentina. Yo creo que el principal valor que está cuestionado en nuestra sociedad es la pérdida de la fe, la desesperanza, por la inseguridad, por el desprecio del valor de la vida, por el desprecio del valor de la moneda, por el avance del narcotráfico, que es un flagelo que nos azota y que ahora no sé cómo va a resultar la elección del candidato a gobernador del partido oficialista por la provincia de Buenos Aires, que ha sido objeto de acusaciones muy graves al respecto, que no han sido aclaradas. En fin, tenemos un escenario muy complejo, muy confuso, que requiere del concurso de todos los hombres de buena voluntad para rescatar la democracia y la república, porque la democracia es condición necesaria, pero no suficiente para tener una república en orden. Totalmente. Y lo otro que en estos minutos que nos faltan, que son 4 creo, que es importante señalar, es que todos hemos cometido errores, pero yo digo, es necesario que aprendamos a ser más generosos, a tener absoluta conciencia de que la discrepancia enriquece y que la obsecuencia perjudica. Sin duda. Segundo, que los cargos son transitorios, que lo permanente es la conducta. Y esto no es un mérito, sino que es una obligación, la transparencia, desde luego, la coherencia, etcétera, ¿no? Es ya una forma de ser debida por el ser humano como persona, pero también como el ser político, como parte de un andamiaje institucional donde la autoridad se ejerce a través del ejemplo. Y quien debe dar principalmente el ejemplo es quien ejerce el poder,
porque si el ejemplo es contrario, ocurre lo mismo con el mal ejemplo que da un padre a sus hijos, Totalmente. que suelen seguir el mal ejemplo en vez del padre que se dedica a trabajar, a servir a su familia, a servir a su comunidad. Y eso debe hacerse carne en nuestros dirigentes para quien le toque ocupar funciones de turno, transitorias, como vos bien decís, sean permanentemente un faro de ejemplo para los gobernados. Totalmente de acuerdo. Y yo digo que en estos 2 minutos que nos quedan, te diría, Ricardo, que vos hagas tu opinión. Estamos a 2 meses prácticamente de una elección general. ¿Cómo crees que hay que manejarse en este tiempo? Yo creo que hay que apuntalar a las agrupaciones cívicas que reivindican el rescate de la República. Yo lo conozco al gobernador de la provincia, me parece un hombre afable, cordial, pero lamentablemente está dentro de un esquema político que representa la continuidad de estos 12 años lamentables de administración kirchnerista, donde se ha identificado el Estado con el gobierno y el país con la familia gobernante, y que dejan un lastre muy pesado en cuanto al ejemplo, en cuanto a la esperanza, en cuanto a la firmeza de las instituciones. Por eso yo aspiro a que la próxima administración pueda rectificar el rumbo, pueda ordenar el país, pueda devolver a los argentinos la fe perdida y pueda lanzar definitivamente a nuestro país en la senda del progreso espiritual y material. Y en este minuto que nos queda, vos también creo que compartí esto, porque lo hemos hablado, de que tenemos que convencernos que es necesaria, es imprescindible la humildad para que digamos, nos hemos equivocado en esto, rectifiquemos el rumbo para que las cosas mejoren para los argentinos. Así es, Pocho, vos que también has sido legislador, sabés que a los cuerpos deliberativos, para que la democracia sea efectiva y no una mera formalidad, hay que ir con la firmeza necesaria para imponer las propias convicciones, pero con la humildad suficiente para reconocer el acierto de los demás y rectificar nuestros propios errores cuando sea necesario para construir juntos el destino común. Yo te agradezco enormemente, Ricardo. Yo a vos, Pocho, por esta invitación tan generosa. No, y te deseo que sigas teniendo el mismo éxito. Muchas gracias. Este tiempo que llevas ya como presidente de tu partido. Muchas gracias. Y que podamos conformar esa fuerza política importante para el país. Sin duda, en eso estamos trabajando. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Y te deseo toda la suerte. Igualmente, Pocho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Varios años de amistad con mi querido amigo el doctor Balestra me demuestran que siempre está en la tarea de una permanente búsqueda de soluciones de fondo en lo institucional, en el entendimiento de los argentinos, en un programa de país, un proyecto de país que es fundamental y que no es difícil. A veces los egoísmos, las mezquindades, la falta de generosidad y de grandeza impiden que se pueda llevar a cabo, porque si acá nos atenemos a cumplir estrictamente la Carta Magna, con eso tenemos el mejor programa que podemos pretender los argentinos. Y podemos además decirle a la gente que no existan temas tabúes para los candidatos, que le digamos las cosas tal cual son a nuestra sociedad, a nuestros compatriotas, porque de lo contrario hay veces que incluso hay que decirles cosas que a lo mejor no les caigan bien. Y a la sociedad a su vez, que tiene derechos, pero que tiene obligaciones también, pedirles que le pidan rendición de, valga la redundancia, que soliciten rendición de cuentas a sus mandatarios para que cumplan con el rol que se comprometieron cuando fueron candidatos. Una vez que asuman las funciones para los que son electos, rindan obligatoriamente aquellos compromisos que asumieron antes con la sociedad. En definitiva, creo que tenemos que conformar una fuerza de alternativa pujante, fuerte, moderada, seria, y los dirigentes prepararnos para aprender cada día algo nuevo, para estudiar los temas, para analizarlos en profundidad, para que en lo educativo, en lo económico, para que la libertad tenga plena vigencia, para que la palabra confianza sea una realidad, para que haya reglas de juego claras y además para que pensemos en serio en el mundo que vivimos hoy, en el siglo XXI, que tenemos que tener una política exterior que nos permita insertarnos en el mismo y sobre todo con los países desarrollados que permitan que respeten la libertad de expresión, la libertad en general, que creo que es el compromiso que todos tenemos que asumir. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, del próximo jueves, con el ingeniero Héctor Huergo, para hablar de las economías regionales y de los temas agropecuarios y rurales.